Muy buenos días, profesora. Mi nombre es Yeira Navia y en este momento voy a hacer una síntesis de lo que hemos visto durante este parcial que mencionamos la neuropsicología en el lenguaje. Este es el material con el que nos vamos a guiar a continuación, en el que hemos establecido una organización neuroanatómica, parte de los temas que hemos visto dentro de la materia, y el lenguaje, neuropsicología del lenguaje. También hemos mencionado algunos ítems muy importantes y de aquí con este material vamos a partir con la exposición. Bien, como hemos podido observar durante las clases, conocer un poco, la neuropsicología del lenguaje trata de estudiar la relación que existe entre el funcionamiento de la lingüística, del lenguaje, con la capacidad que tenemos en forma lingüística, ¿no? Esto va muy relacionado con las alteraciones que alguna persona pudo haber sufrido a nivel de lesiones, y esto son las consecuencias que puede tener en la lingüística también, en la forma en la que habla y cómo se expresa. Dentro de ese tema también vimos algunas generalidades sobre el lenguaje. El lenguaje, como nosotros ya conocemos, es un sistema de comunicación simbólico que se estructura mediante ciertas palabras y ciertas ideas que van formando una estructura fija, y que también va muy involucrado en lo que es el sistema bucofonatorio dentro de toda esta estructura, ¿no? En el lenguaje tenemos tres niveles de lenguaje a niveles de mayor y menor complejidad. Aquí encontramos los monemas, los fonemas y otros tipos de rasgos pertinentes. Los monemas son las unidades de primera articulación, así como la conocemos, porque son unidades muy pequeñas dotadas de significado. Y dentro de esto puede ser unidades semánticas con contenido semántico, es decir, lexemas, o también pueden ser gramaticales. Esto en cuanto a los monemas. Los fonemas son las unidades de segunda articulación. Estas se definen como las unidades menores de sonido. Por esto no hace que sean menos importantes, ¿no? Son un componente también del lenguaje y son muy importantes por ello, pero son de segunda articulación, es así como las conocemos. Y adicional también tenemos los que son los rasgos pertinentes. Estos son los rasgos que nosotros utilizamos dentro del aparato bucofonatorio para poder articular palabras, para poder poseer un lenguaje fluido. Y estas son las que nos permiten tener y realizar lenguaje, conectar con lenguaje. Estos son la lengua, los labios, las mejillas, la mandíbula, todo lo que es el aparato bucofonatorio. Y estos permiten la emisión de fonemas, de acuerdo con las palabras o lo que queramos comunicar, o las convenciones fonéticas de cada lengua que amerita, ¿no? Dentro de los modelos neuronales del lenguaje encontramos la aportación de Paul Broca, también la de Wernicke. En cuanto a Paul Broca, fue una de las primeras aportaciones muy importantes en cuanto a las bases neurales del lenguaje. Él empezó esta aportación en base a un caso de un paciente que llegó a su consulta, tenía 51 años, pero a pesar de su edad, a partir de los 30 había empezado con problemas de lenguaje. Esto era un caso muy extraño, porque es diferente cuando se viene por patologías de nacimiento, cuando ya se viene con el problema de nacimiento, cuando es genética, a cuando se realiza o ya empieza a haber los problemas, ya empiezan a formarse las patologías a partir de los 30 años. En este caso fue un caso adulto que fue analizado por Paul Broca, y de aquí partió esta investigación y la aportación que él empezó a realizar con esta persona. Esta persona solamente podía articular la palabra tan dentro de todo su habla, su lenguaje y los fonemas que utilizaba diariamente para poder comunicarse. Entonces ya se había vuelto una patología bastante frecuente que no le permite tener una vida común como otras personas y articular palabras en su día a día. El impacto que pudo llegar a tener y el éxito que llegó a tener Paul Broca con sus estudios fomentaron que otras personas también quisieran realizar ciertas propuestas, y así fue como en el año 1874 Carl Wernicke también publicó una aportación muy importante, pero esta relacionada hacia la fascia. Él publicó un trabajo que fue uno de los primeros en bases neuronales neurolingüísticas que fueron expuestos, y este primer modelo se desarrolló en base a la conexión que esta persona proponía en base a la lingüística con el cerebro, es decir, a la parte neurológica. Estas conexiones podían ser en cuanto a imágenes, también a sonidos, es decir, la conexión que existía en las imágenes y el sonido hacia la comprensión y la articulación de cierto tipo de lenguaje. Es así que Wernicke publicó su primera modelo conexionística de bases neuronales del lenguaje, en el que el lenguaje
era el producto de una serie de centros y conexiones que podían haber entre estos centros. Los centros se corresponden al área de Wernicke, que nosotros ya conocemos, centro de las imágenes auditivas de las palabras, el área de Broca también, que ya lo hemos visto anteriormente en la materia de bases neuronales, y el centro para las imágenes motoras de la palabra, que también corresponde al área de Broca. En este modelo, Wernicke proponía que dentro de esta propuesta existía una función en cuanto a la formación de la información que se recibía, y esta iba a ser conectada mediante un fascículo arqueado. Cuando existía una lesión, cuando la persona empezaba a tener una lesión dentro de esta área, el fascículo arqueado también produciría una alteración porque se vería afectado. Y en su modelo también señala que la vía sensorial procedente de los receptores auditivos es la corteza auditiva, y esta también va muy conectada a la vía motora, que como lo conocemos es procedente de la corteza, hasta así poder llegar a los órganos que componen el aparato fonador, que conocemos como el que nos permite realizar cierto tipo de sonidos, y así formarían parte del modelo que afectaría al lenguaje directamente y a la capacidad de realizar fonemas. Dentro de la organización neuroanatómica tenemos el procesamiento del lenguaje, en el que encontramos la intervención de las áreas del sistema nervioso, y estas van directamente desde el tronco cerebral hasta la corteza. Es así como nosotros lo podemos diferenciar. Podemos distinguir dos áreas reguladoras del lenguaje situadas en el polo anterior y en el polo posterior del cerebro, que también lo hemos mencionado, y por lo general esto va conectado hacia los componentes corticales. Los componentes corticales son el origen del lenguaje como actividad simbólica y se localiza en la corteza cerebral, especialmente en el córtex asociativo. El área expresiva, por su parte, se sitúa en el polo anterior del cerebro, sobre el territorio ocupado por el lóbulo frontal, que es lo que hemos ubicado en esta parte del contenido, y esta va muy asociada hacia lo que tendría que ver con la escritura, con las palabras, con la articulación verbal, la motivación lingüística, que también se diferencia del habla porque es la motivación que tenemos para emitir un sonido, para poder hablar. Esto también se ve afectado en una patología de la afectación del área expresiva, ¿no? Y en cuanto al área prefrontal, también esta está especializada en los procesos motivacionales del lenguaje, generando así estrategias que las podemos localizar en momentos muy específicos del día, en el que tenemos que ejecutar algún tipo de actividad en nuestro trabajo, en nuestro estudio, y cuando se ve afectada el área prefrontal, perdemos esa iniciativa de comunicación para procesos muy básicos del día a día. Dentro de estas áreas, pues también encontramos la área de Broca, que es una de las principales. Esta área de Broca corresponde a las áreas 44 y 45 del mapa de Brodmann, que ya lo hemos visto anteriormente y lo hemos estudiado, analizado anteriormente. Este es responsable de la preparación de los programas motores que nosotros necesitamos para la expresión adecuada del lenguaje oral y también del lenguaje que escribimos, no solamente de cómo hablamos, sino también de escribimos. Esto se puede asociar mucho cuando vemos que una persona no solamente habla de una manera inadecuada, es decir, puede decir una palabra sin una articulación correcta, sino que también al momento de escribir lo escribe de esa misma forma en la que lo habla y de la misma forma lo piensa. Entonces esto va muy asociado al área de Broca. Esto también, el área de Broca, estas áreas permiten que haya una coordinación de la actividad entre lo que se está diciendo y los músculos que están interviniendo para poder ejecutar esa palabra o ese fonema, y también los músculos que están interviniendo para la escritura. Es decir, también va conectado con músculos sensoriales que nos permiten realizar escritura u otro tipo de actividades relacionadas a la escritura, al habla y al lenguaje. Un tema también bastante importante que consideré poder mencionar son los componentes corticales. Como sabemos, estos tienen como origen el lenguaje y se localizan en la corteza cerebral, en el córtex asociativo. En cuanto a los componentes subcorticales, junto a los componentes corticales, es necesaria la puesta en juego de diferentes estructuras situadas en la sustancia blanca y gris del anterior cerebral y también el cerebelo. Y aquí también se ve incluido la puesta en juego de las funciones del tronco cerebral. Así podemos permitir el proceso de elaboración del lenguaje oral y escrito de un modo fluido y preciso, que no
precisa cierto tipo de errores básicos que no deberían existir en este proceso. Y aquí intervienen el tálamo, los ganglios basales, el cerebelo y el tronco encefálico también. Dentro del componente también encontramos las afasias, que son los trastornos de habla que ya hemos mencionado también. La afasia es un trastorno causado por lesiones cerebrales muy específicas que afectan al procesamiento simbólico del lenguaje y se caracterizan por ciertas cosas específicas, como puede ser la presencia en grado visible o variable de trastornos de comprensión básicos, de expresión, de denominación, de fluidez y repetición. Esto en cuanto a las personas que al momento de dar un discurso o de emitir alguna opinión no pueden correr con la fluidez del mensaje, sino que también se paran con fonemas innecesarios o con articulaciones que sobran o están de más dentro del contexto que están utilizando el mensaje, ¿no? Esto se puede focalizar, se puede ir guiando hacia una posible patología con trastornos de fluidez verbal en la que podría existir una afasia en un grado leve o mayorativo. Dentro de las afasias que mayormente más impacto causan y son más invasivas encontramos la afasia global. Esta es una afasia que se produce por accidentes cerebrovasculares que causan un daño masivo en el hemisferio izquierdo del cerebro, afectando a áreas del lenguaje muy directas. En cuanto a cisuras también afecta la cisura de Silvio, que ya hemos mencionado anteriormente, y sus síntomas son algunos que se relacionan al lenguaje específicamente y que por lo general se basan en una comprensión muy alterada y no fluida, también la imposibilidad de poder leer o escribir, la alteración global grave de la capacidad de repetición de palabras y la suspensión del lenguaje de habla no tan fluida. Esto va muy relacionado también a la afasia transcortical, que es una de las afasias también bastante invasivas y es una modalidad de afasia que afecta a amplias zonas del cerebro que también se ven rodeadas de centros más importantes, como pueden ser las frontoparietales, que ya también hemos estudiado, y estas áreas por lo general son áreas perisilváneas, que también se encuentran dentro de esta alteración en cuanto a afasia.